Bienvenidos a nuestra sesión del taller de metodología de investigación en la administración. En este encuentro vamos a trabajar sobre el capítulo número 3 del libro que estamos trabajando, Metodología de la Investigación en las Ciencias Empresariales, de Angélica Arroyo Morales. En el día de hoy vamos a reflexionar sobre estos dos grandes temas que nos van a acompañar en toda la práctica de ser licenciados en administración. Lo que queremos trabajar es el concepto de paradigmas de investigación y enfoques metodológicos. En la sesión anterior estuvimos trabajando los conceptos de realidad y conocimiento y los conceptos de ciencia y ciencias sociales. De ese encuentro vamos a rescatar lo que es la realidad de las distintas posiciones que uno tiene para definir y conceptualizar la realidad, los modos de saber, los modos de ser, los modos de trabajar y la actitud científica. ¿Y qué es la actitud científica? Es cómo me posiciono ante una determinada situación de administración y cómo yo la elaboro, cómo la voy procesando. Y la actitud científica tiene que ver con problematizar, interpelarse, hacerse preguntas, no dar una respuesta inmediata, sino reflexionar, pensar, obtener datos, analizar los hechos y luego procurar resultados, discutir esos resultados y concluir. Y eso es tener una actitud de investigación. Todo esto siempre se enmarca por conceptos estructurantes como son los paradigmas de investigación y los enfoques metodológicos que están íntimamente relacionados. Vamos a definir lo que es un paradigma. Un paradigma, que ya lo estuvimos charlando en las clases presenciales, tiene que ver con la cosmovisión, las teorías o el conjunto de teorías que me ayudan a interpretar, que ayudan a comprender el fenómeno organizacional, el fenómeno administrativo, la situación gerencial, la situación organizacional que estoy abordando. Entonces, los autores van a decir que un paradigma es la cosmovisión, cómo interpreto, cómo miro, en qué lugar me posiciono para abordar una determinada problemática. Y los paradigmas de investigación van a tener que ver con decisiones que, como estamos en un taller de metodología de investigación de la administración, son decisiones que tienen que ser conscientes. Uno puede investigar, y investiga, y hay mucha investigación, pero a veces los investigadores no son conscientes de las decisiones que han tomado, y es como que estuviesen en piloto automático. Entonces, la idea del taller es que emerjan esas decisiones y que seamos conscientes y que veamos desde la metodología cómo ese paradigma que es como la filosofía, como un valor. Han visto que una empresa puede tener una filosofía de cercanía con el cliente. Bueno, esa es la filosofía, pero cómo eso se va materializando en la atención, en los productos, en los servicios, en la atención postventa, por ejemplo. Eso que pasa en las empresas, bueno, pasa también en la investigación. Es decir, yo sigo un paradigma, me posiciono desde un lugar, bueno, pero eso se va traduciendo en decisiones que voy a ir tomando mientras vaya realizando el trabajo de investigación. Y se van a traducir en los enfoques y en las técnicas. Muy bien, entonces cuando hablamos de paradigmas, estamos hablando de un sistema, esto, ¿no? Un sistema de creencias, de visión del mundo, que tiene como fuente los métodos, los problemas, las normas de solución. También un paradigma va a ser este conjunto de ideas preconcebidas, de las creencias teóricas, y la idea también de este concepto, o este aspecto práctico de guía, cómo me aproximo a la realidad. ¿Mm? Entonces, también van a ver que el paradigma también tiene que ver con la red, o sea, cuántos son los compromisos de las alianzas que van tomando los grupos de investigación, que van compartiendo una visión, ¿no? de la investigación, de la ciencia, y que van un poco viendo distintos lugares. Entonces, por ejemplo, en la administración, cuando uno va a los congresos,
ve grupos de investigación. Hay grupos de investigación en la administración que tienen un paradigma donde necesitan, por ejemplo, medir, experimentar, y su concepción de ciencia tiene que ver con la experimentación o la deducción. Otro grupo de investigadores puede decidir y enfocarse y mirar que para ellos la investigación tiene que ver más con la interpretación, con la comprensión, como ya vimos, desde una posición más hermenéutica. Otros van a decir, bueno, no, nosotros investigamos, pero porque queremos transformar la realidad. Otros van a decir, bueno, investigamos administración, pero reconociendo la complejidad del fenómeno organizacional, del fenómeno administrativo, del fenómeno que se dan dentro de la empresa. Entonces, bueno, y son decisiones que uno va tomando, es la cosmovisión. Entonces, los paradigmas de investigación en administración van a ir por estas rutas, por estos caminos, para poder comprender. Entonces, su paradigma de investigación va a ser esto, la percepción, la cosmovisión que tiene el mundo. Nosotros queremos ver los paradigmas de investigación en administración. Por lo tanto, nos vamos a tener que preguntar, ¿en qué consiste la realidad? ¿Y qué realidad? La realidad administrativa, la realidad organizacional, la realidad empresarial, ¿no? ¿En qué consiste? Eso es la dimensión ontológica, que es el ser. La ontología es el estudio del ser. O sea, entonces, en este caso, el ser administradores, el ser gerentes, en qué consiste la administración, en qué consiste gerenciar, ¿no? El ser, esa es la dimensión ontológica. ¿En qué consiste la realidad? Y para llegar a la dimensión epistemológica, que tiene que ver cómo se relaciona el sujeto con el objeto de investigación. Nosotros somos los sujetos de investigación, que somos los sujetos cognoscentes, o sea, aquellos que conocemos y queremos ir hacia ese objeto de estudio, ¿m? Que queremos conocer. Y a veces los sujetos de investigación están los sujetos cognoscentes y cognoscibles, o sea, son aquellos que van a ser conocidos, que van a ser investigados. El sujeto conocido, el sujeto cognoscente. El sujeto conocido tiene que ver con aquello que yo quiero un poco investigar. Y el cognoscente es aquel que conoce, que sabe, que tiene el instrumental teórico y va a trabajar. Acá voy a hacer una disquisición. Hay una autora que es Basilachis, Irene Basilachis, y ella en su trabajo de investigación, ella es socióloga y estaba trabajando con personas en situación de calle, con personas que estaban en la calle. Claro, hace una pregunta y les dice, ¿y usted por qué vive en la calle? Claro, sujeto cognoscible hacia el sujeto conocido. Y el entrevistado le dice, no, yo no vivo en la calle, yo estoy en situación de calle, yo no he elegido estar en la calle. ¿Ah? Entonces, para ella fue todo un mundo, y entonces ella trabaja una línea que lo vamos a ver. Y ella dice, tenemos que ir desde una epistemología del sujeto cognoscente hacia una epistemología del sujeto conocido. Entonces, tenemos que generar esa dialéctica, ese diálogo y esa escucha. Un autor va a hablar de la escucha, o sea, escuchar la escucha. Bueno, eso es como otro paradigma que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la epistemológica tiene que ver la relación que hay entre el sujeto y el objeto, y la metodológica tiene que ver cómo voy a ir generando el conocimiento, que es nuestro taller. Por eso tenemos un taller de metodología que tiene que ver cómo vamos a ir generando conocimiento como licenciado de administración cuando estemos trabajando y estemos cumpliendo un rol dentro de la empresa o de alguna organización. Y estos paradigmas de investigación tienen que ver con algunos que están muy instaurados dentro de la comunidad científica, dentro de los centros de investigación, dentro de las universidades, y hay otros paradigmas que buscan un poco ese espacio. El que tiene mayor legitimidad y vigencia es el paradigma de investigación positivista, que lo vamos a ir trabajando, el naturalista y el sociocrítico, y va emergiendo uno, el de la complejidad. ¿Mm? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, el paradigma de investigación positivista tiene que ver con eso, esa posición realista, ¿ah? Ver la realidad objetivada y desde el método experimental. El paradigma naturalista tiene que ver con esto, con lo nominalista, lo intersubjetivo y lo interpretativo.
¿no? El paradigma de investigación sociocrítico tiene que ver también más con la dialéctica y con la intervención, con la acción. Y el de la complejidad tiene que ver con esto, con reconocer las distintas interrelaciones y lo que estábamos charlando también, por ejemplo, el caso del Sanatorio Cruz Verde, ¿no? Cómo yo puedo ver la realidad objetiva, nominalista o compleja. Entonces vamos a ir trabajando en ese sentido. Y luego, dentro de este paradigma, ¿no? Lo ontológico tiene que ver con la naturaleza del ser, con definir cuál es la realidad. Lo epistemológico es cómo se relaciona el sujeto con el objeto de investigación. Y lo metodológico tiene que ver con esto, con cómo genero el conocimiento y aparecen los enfoques, el enfoque metodológico. De la primera semana ya vimos un poco los enfoques de investigación y los enfoques de investigación pueden ser cuantitativos cuando yo voy a medir, cualitativo cuando yo voy a interpretar, voy a comprender solamente. El cualitativo, cuantitativo de acción es cuando yo voy a accionar, voy a tener una intervención. Y el complejo es cuando voy a reconocer todas esas relaciones que hay, tratando de buscar una mirada más profunda, más densa, más comprensible de esa realidad que es compleja. ¿Mm? Bueno, estas son las ideas principales del capítulo número 3 de nuestra autora y luego en clase vamos a seguir avanzando. Muchas gracias por la atención.